Les vamos dando las bienvenidas a todos. Muchas gracias por conectarse hoy y sumarse a este evento de CAOESTE. Vamos a estar hablando sobre la importancia de los consejos electorales municipales en México. Tenemos un panel de lujo, 4 expositores, bueno, por el momento 3, disculpas, la ministra María Lourdes Rosas Moya, que es consejera presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán, el doctor Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana de Chiapas, y el licenciado Pedro Zamudio Godínez, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México. Para los que no nos conocen, CAOESTE es una iniciativa de transparencia electoral y nuestro fin es reunir a consejeros electorales subnacionales de América Latina, principalmente de México, Brasil y Argentina, especialistas en materia electoral, en tecnología electoral, periodistas y diferentes personalidades que estén interesados en trabajar en todo lo que sea elecciones a nivel subnacional en nuestra región. Dentro de nuestras distintas iniciativas tenemos estas charlas y conferencias virtuales en las que buscamos dar a conocer las distintas noticias y actualidades sobre el tema. También tenemos un podcast mensual, una publicación bimensual, nuestra revista Elecciones y Democracia Subnacional, de publicación virtual, y en este momento también estamos trabajando en nuestra primera publicación, nuestro primer libro, junto al Instituto Electoral de la Ciudad de México, que saldrá para fines de octubre, con la participación de todos los miembros de la organización. Bueno, sin perder más tiempo, ya nos retrasamos bastante, vamos a dar inicio a las exposiciones. Le damos la palabra para que comience el licenciado Pedro Zamudio. Muchísimas gracias, Nicole. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer la oportunidad que nos da CAOESTE, a mis compañeras y compañeros presidentes de diferentes institutos en México, para platicar con ustedes sobre este tema que quienes nos escucharon antes de empezar formalmente, pues nos parece muy importante, nos permitió incluso preparar el material para hoy, nos permitió andar un poquito más en la pertinencia de la importancia de los consejos electorales municipales en México. Quiero recalcar esto, nos están haciendo el favor de acompañar compañeros de Transparencia Electoral y de CAOESTE de diferentes partes de diferentes países de la región, de Argentina y de Brasil, sobre todo. Agradecer mucho la invitación por tu conducto, Nicole, muchísimas gracias. Agradecerle a Leandro, querido, la iniciativa desde Transparencia Electoral y particularmente desde CAOESTE para generar este espacio para interactuar, para conocernos, para poner en común la información que tenemos y las preocupaciones que tenemos también. Creo que eso es buen signo. Explicaba Nicole al inicio que íbamos a hacer, que somos 4 los ponentes previstos. Le estaba avisando a mi compañera Guadalupe Tadei, Lupita, que es la presidenta del Instituto en Sonora, que hay un apagón en su sector de la ciudad y que está buscando la manera de conectarse. Ojalá que reanude, que regrese la energía eléctrica pronto y podamos contar con su opinión, porque es muy importante. Creo que esa es una de las ventajas del panel como está armado hoy. Quienes vamos a platicar con ustedes tenemos una visión desde nuestras propias entidades que son muy diversas. México es un país pluricultural muy diverso, con diferencias esenciales, sobre todo en la cuestión política, que es lo que nos toca, la cuestión política electoral. Hay entidades como el Estado de México que tienen todas las tipologías y las características o las maneras en que se clasifican nuestros municipios y distritos. En el Estado de México tenemos todas. Somos una entidad donde hay zonas altamente urbanizadas, concentradas, donde están los electores, los ciudadanos viviendo de manera muy cercana. Se complica incluso la sana distancia. Las zonas del Estado de México donde hemos tenido mayores problemas con la pandemia del COVID son aquellas precisamente en donde es prácticamente imposible tener sana distancia porque estamos muy juntos. Somos muchos y estamos muy cerquita. Pero también en el Estado de México tenemos zonas rurales dispersas donde llegar al elector por las autoridades o incluso por los propios partidos cuesta mucho más trabajo porque estamos dispersos, estamos regados en un territorio muy amplio. Y creo que aquí es pertinente platicarles sobre la importancia de nuestros órganos electorales municipales. En el Estado de México, perdón,
Tenemos 125 municipios y en cada uno, para cuando hay elecciones municipales, que son cada 3 años, tenemos que integrar, convocar a la ciudadanía de esos municipios para integrar nuestros órganos electorales municipales. Básicamente dos ramas. Una rama ejecutiva administrativa, que es nuestras juntas municipales. Estos son funcionarios del instituto que son contratados, capacitados, preparados, se les pone material y se les pone recursos y equipo para que ejerzan su función como junta municipal, y junto con, o acompañadas estas juntas municipales, de los consejos municipales, que tienen funciones diferentes. Son funciones más bien directivas, son sumamente importantes en la organización electoral en México, porque nuestros órganos municipales, nuestros consejos municipales, son los que finalmente determinan los resultados oficiales de las elecciones municipales. Suele pensarse, cuando no conoce uno la materia, y lo confieso, yo era alguien que no conocía la materia, suele pensarse con cierta condescendencia respecto de las elecciones municipales. Yo fui funcionario electoral federal en México durante muchos años, antes de la actual responsabilidad que tengo en el Instituto Electoral del Estado de México, y en el entonces IFE y una partecita del INE. Como funcionario electoral federal, la visión que tienes de la organización de la elección es muy diferente. Les quiero compartir una anécdota, aprovecharé los minutos que tengo para planteárselas, porque a mí me parece muy significativa. En el año 2015, cuando estaba visitando las diferentes juntas municipales que tenemos, que instalamos en aquel entonces en el Estado de México, me tocó la suerte, y lo considero así una suerte, acudir a la Junta Municipal de Tonanitla. Tonanitla es un municipio muy pequeño del Estado de México, es el más nuevo de los municipios que se han integrado a la organización política electoral del Estado de México. Es un municipio muy pequeño donde se instalaron en 2015 solamente 9 casillas. En las casillas en México, con el nuevo modelo que empezamos a utilizar a partir de 2015, se tiene una casilla única. Esto es un sitio de votación único donde se recibe la elección para diferentes ámbitos de responsabilidad o diferentes cargos. Los responsables de hacer el cómputo oficial de los votos están en sedes separadas, y tenemos que preparar, disponer, organizar la logística de un mecanismo que llamamos la distribución de paquetes. Los votos salen de un solo lugar, que es la casilla como centro de votación, y deben trasladarse a diferentes sedes para que allá se oficialicen los resultados y se hagan todos los actos posteriores a la elección. En Tonanitla teníamos 9 casillas en 2015, y yo, platicando con las compañeras de Tonanitla, que además eran 3 jóvenes, 3 muchachas, compañeras, ellas mujeres, pues, les decía, bueno, aquí en Tonanitla está muy fácil, porque nos traemos los paquetes de las 9 casillas aquí a la oficina municipal, y de aquí nos llevamos los 9 paquetes al Consejo Distrital local y los 9 paquetes al Consejo Distrital federal. Cuando me escucharon, ellas nada más intercambiaron miradas, ninguna me decía nada, hasta que una se animó y me dijo, no, licenciado, es que no sabe de qué está hablando. No, ¿cómo no? Pues no tiene chiste, traemos 27 paquetes, 9 y 9, y ustedes se quedan con sus 9. Y ellas me dijeron, no, porque aquí en Tonanitla, como es un municipio muy pequeño, todos los electores somos parientes de algún candidato de algún cargo. Entonces la gente vota y viene y se sienta aquí afuera de la oficina, licenciado, y se espera hasta que están los resultados oficiales. Usted mete 27 paquetes y quiere sacar 18, dice, no sale ni usted. Ahí caí en cuenta así de un golpe, de un insight. Ahí caí en cuenta de la diferencia en una elección federal. Honestamente, en una elección federal pueden ser muy competidas, puedes llegar a tener mucha presión política, puede estar muy interesado el partido, el candidato, sus seguidores, pero nunca habrá ese nivel de interés de la ciudadanía en una elección federal como lo hay en una elección municipal. En Tonanitla, en aquel entonces, tuvimos que organizar un mecanismo, un dispositivo que nos permitió traer los paquetes al Consejo Municipal de Tonanitla, y sin meter más paquetes, llevarlos a sus diferentes sedes. Esto solamente se los quiero referir para explicarles por qué a mí me parece que los órganos electorales municipales son fundamentales en la organización electoral en México. Son un espacio al que los ciudadanos pueden acudir, saben dónde está. Desde que inicia el proceso electoral ponemos una casa, rentamos una casa, son órganos estrictamente temporales, al menos en el Estado de México. Rentamos una casa y le ponemos un letrero. Aquí está tu consejo municipal. La gente acude, la gente se acerca al consejo, presenta quejas, va a preguntar sus dudas, sabe dónde están las personas que van a decidir al final o que van a resolver sobre el resultado de la elección. El Consejo Municipal se integra con habitantes de municipios, también es un dato muy importante. En nuestras juntas en el Estado de México, por las condiciones regionales, podemos eventualmente llegar a tener ciudadanos de un municipio como funcionarios en otro municipio, pero todos los consejeros electorales de los consejos municipales son habitantes del municipio, son personas a las que también les interesa, por supuesto, el resultado de la elección, y son personas que, terminando la elección, al día siguiente van a seguir viviendo en ese municipio. Eso le da, me parece a mí, mucha tranquilidad a las personas, a los electores, de saber
que su elección se está resolviendo en su municipio, en un lugar donde ellos saben al que pueden acudir para preguntar, para seguir, para incluso estar, si hace falta, allá afuera esperando los resultados. Creo que esa es una característica fundamental de los órganos municipales que debemos tener muy presente. En México tenemos diferentes tamaños de estados. Les decía yo, en el Estado de México tenemos algún municipio como Ecatepec, donde se instalan más casillas que en algunas entidades completas. Ecatepec es un distrito, es un municipio muy complejo, se instala un número de casillas que supera a veces las propias casillas de una entidad completa. Pero también tenemos municipios como Tonanitla o como Zacazonapa, donde el número de casillas que se instala es muy poquito. Y esto eventualmente pudiera hacer parecer o pensar a quien piensa en esas elecciones, pues entonces no es muy complicado, si son poquitas elecciones se resuelve muy fácil. Pues no, porque resulta que en México hay un argumento, un criterio para declarar la nulidad de una elección completa cuando hay irregularidades irreparables en 20% de las casillas. Si instalas 1000 casillas, tendría que haber irregularidades irreparables en más de 200 para que la elección se anulara por esa causa. Pero si instalas 8, basta con que en 3 haya problemas para que ya tengas la necesidad de repetir una elección con la inestabilidad que implica para la ciudadanía el no tener la elección resuelta. Son elecciones muy importantes, son elecciones a las que la gente les pone mucha atención durante todo el proceso. No solo el día de la elección, no solo los resultados, sino desde antes. Son elecciones altamente competidas, donde todos los electores, todos los militantes de los partidos políticos están muy interesados porque en México al menos la autoridad municipal es la primera autoridad, el primer contacto del ciudadano con un ámbito de gobierno. En la autoridad municipal te puede o no poner la luz afuera de tu casa, te puede o no poner el agua adentro de tu casa, se puede llevar o no la basura que produces en tu casa. Es la primera instancia de responsabilidad que la ciudadanía conoce, con la que tiene trato y le interesa mucho. No quiero ser peyorativo, pero a veces uno desde lejos, desde el ámbito de la elección, de la autoridad electoral federal, no tiene esa sensibilidad y tiene que verla en vivo, tiene que verla de cerquita. En el Estado de México tenemos procedimientos para resolver los problemas que se suscitan en las elecciones municipales que prevén la posibilidad de que la elección, de que el cómputo se traiga a otra sede. Eso lo tenemos previsto, lo hemos tenido que utilizar. En 2015 también tuvimos una elección muy competida en el municipio de Nopaltepec, 12 casillas nada más. La diferencia entre el primer y segundo lugar fue menor al 1% y tuvimos que realizar un cómputo, lo tuvieron que realizar allá en Nopaltepec de voto por voto. Esto es recontar los resultados de las 12 casillas para determinar al ganador. Cuando terminó el resultado del recuento en Nopaltepec, había fuera de la oficina en Nopaltepec militantes del partido que creía que había ganado porque con los resultados electorales preliminares había un aparente triunfador y con los resultados finales hubo otro. Y en ese momento la turba, la gente que estaba afuera, ingresó a las oficinas, la saqueó literalmente, se llevó a la papelería, la destruyó, pidió incluso o le exigió pues a los presentes que le dieran sus teléfonos para borrar las fotos. Me parece un poco hasta ilusamente creyendo que con eso eliminaban las pruebas del triunfo de la otra fuerza política. Y la posibilidad, no solamente pudimos rescatar, déjenme usar este término, la elección de Nopaltepec, por un procedimiento que habíamos establecido en la ciudad de Toluca para darle seguimiento a ese recuento. Conforme se iban recabando los resultados del recuento, se iban computando en la ciudad de Toluca y cuando terminó, tuvimos al mismo tiempo que el Consejo Municipal de Nopaltepec el resultado de la elección y finalmente con eso pudimos validarla ante el tribunal. No me puedo imaginar esta situación repartida, o si no existieran los órganos municipales, realizándose en los consejos distritales, que es una de las opciones que se están valorando. Hay entidades del país donde se ha pensado en desaparecer los consejos municipales, pensando en que los cómputos se pueden realizar en los consejos distritales. Honestamente me parece que quien tiene la idea o la creencia de que es muy sencillo, no conoce el detalle de todo lo que se tiene que hacer para que una elección municipal se pueda mantener, se pueda rescatar la paz social, digamos, déjenme usar el término, la capacidad de tener la posibilidad de al día siguiente de la elección que la gente pueda salir y comprar el pan y las tortillas para el desayuno, al día siguiente es una responsabilidad muy alta y es una responsabilidad que en México, al menos en el Estado de México, soportan nuestros consejos electorales municipales. Se me está prácticamente agotando el tiempo, esperaría, si Lupita no se puede conectar, a lo mejor nos dan un poquito más de tiempo, pero si no, esperaría sus preguntas y dudas para seguir abundando sobre el tema de los consejos municipales en el Estado de México y por lo pronto aquí dejaría mi primera intervención. Gracias, Nicole. Muchas gracias a vos, Pedro. Mientras esperamos si Guadalupe se puede conectar, seguimos
con la ministra María de Lourdes Rosas Moya. Tienes el audio silenciado. Ahí está. Gracias, Nicole Guarambón, a la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales por la Transparencia Electoral, por la invitación a esta charla sobre la importancia de los consejos electorales municipales. Es un gusto compartir también esta plática con mis compañeros Pedro y Osvaldo y Lupita cuando se conecte, y un saludo a todos y a todas las que nos están siguiendo. Bueno, pues para empezar yo me gustaría comenzar diciendo que México es un país multicultural y de acuerdo a las cifras de INEGI, que es el instituto que lleva la estadística, la información geográfica del país, 7 de cada 100 habitantes de 3 años en adelante habla una lengua indígena de las 72 lenguas que existen en nuestro país. Eso nos da una dimensión de lo multicultural que es nuestra nación. Y las poblaciones indígenas tienen usos y costumbres propias, formas particulares de comprender el mundo, visten, comen, celebran sus festividades e interactúan entre ellos y con sus autoridades de manera muy particular y de acuerdo a la propia concepción que tienen de la vida y del mundo. Y en esa coloraria cultural que es nuestro país, compartimos una historia nacional, compartimos una etapa precolombina de conquista, de independencia, de revolución y una larga lucha por los derechos humanos y de manera específica y para esta charla, una conquista por los derechos políticos de todas y de todos. Y bueno, no es objeto de este panel hablar de lo que en esta materia se ha alcanzado, pero vaya, me centraré únicamente en el derecho de la ciudadanía a participar o a ser parte de la organización de las elecciones. Y esto ha sucedido en nuestro país de 30 años para acá, a donde estamos, como resultado de un gran movimiento ciudadano, donde ciudadanía cansada de las malas prácticas electorales y pues con el fin también de quitarle al gobierno el mando y decisión de las elecciones, se crean instituciones, organismos electorales autónomos, se crea el Instituto Federal Electoral, se crean los institutos electorales en cada uno de los estados, y bueno, se ciudadanizan procedimientos, y esto le dio mayor credibilidad y legitimidad a los ganadores. Bueno, pues, y aún a pesar de que tenemos una cultura realmente de malos perdedores, digamos, ¿no? Y en mi opinión y experiencia, el principal valor de los consejos electorales municipales se sostiene en el reconocimiento que de estas personas tiene la comunidad y en el conocimiento que estas personas, es decir, los consejeros municipales electorales, tienen de su propia comunidad. No sé si me entendí. Es decir, la importancia del consejo municipal es que está formado por ciudadanos que son conocidos y reconocidos por su comunidad y también porque el consejo municipal conoce plenamente a su propia comunidad. Entonces, las leyes electorales y el reglamento de elecciones del INE, así como los acuerdos y lineamientos que los consejos locales establecemos, demarcan de manera concreta y precisa los requisitos que deben de tener los consejeros, aspirantes a consejeros, a integrar los consejos municipales electorales. Algunos requisitos son de carácter obligatorio, como por ejemplo, son de carácter obligatorio porque lo marca la ley, como por ejemplo no pertenecer a algún partido político, no haber sido candidato en un periodo de tiempo determinado, etc. Pero hay otros requisitos que son preferenciales y que los establecemos los organismos autónomos en los estados y que de acuerdo a las características propias de nuestras entidades federativas. Por ejemplo, en Yucatán, de donde yo soy, presido el órgano electoral, hay una gran población maya hablante, entonces
un aspirante que hable la lengua maya, pues en un momento de empate, por así decirlo, pues se le da ese punto al aspirante. Y bueno, la misma ley entonces ha cerrado candados para que se integren personas que garanticen la imparcialidad, la objetividad, la certeza, la legalidad en la toma de decisiones dentro de los mismos consejos. Y bueno, como ya les he mencionado, regionalizamos algunos requisitos. Y bueno, ¿qué es importante? Yo quisiera resaltar algo. México se divide geográficamente y políticamente se divide, desde luego, en un territorio nacional, en cinco circunscripciones, 32 entidades federativas, 300 distritos federales, 673 distritos locales, 2.457 municipios y 68.436 secciones electorales, siendo la sección electoral la célula más pequeña de la geografía electoral. Todas las mexicanas y los mexicanos con credencial para votar estamos referenciados en una de estas 68.436 secciones en las que se divide el país. A ver si ven aquí mi credencial, es mi credencial de elector, y por aquí se ve la sección, pues para los que no son de México se las muestro, donde dice sección, pues allí se ve la sección en donde yo pertenezco y voto. Y bueno, ¿por qué les platico esto? Esta descripción geográfica política electoral viene a cuentas en esta charla porque la sección también nos referencia a las casillas electorales en las cuales vamos a votar de manera periódica cada 3 años. Y las casillas electorales o centros de votación, como le dicen en otros estados, están integrados por ciudadanas y ciudadanos del lugar, es decir, de la misma sección electoral, que fungen como funcionarios de casilla ese día, el día de las elecciones, que fueron seleccionados a través de un proceso aleatorio claramente establecido en la ley y en los mismos, y son los mismos ciudadanos, vecinos, los que reciben los votos de sus vecinos y los que los cuentan. Entonces, gran parte de la confianza ciudadana radica precisamente en esa composición de la casilla. Vecinos que reciben y cuentan los votos de sus mismos vecinos. Y volviendo a los consejos municipales, que estos son órganos colegiados temporales que funcionan exclusivamente durante el proceso electoral, que en México, como ya vimos, sucede cada 3 años, pues en ellos recaen funciones importantes en la organización electoral, como el registro de candidaturas, la vigilancia de las etapas de pre-campaña, de campaña, son árbitros electorales, posteriormente, el día de la jornada electoral, después de las elecciones, se encargan de hacer los cómputos, como dice Pedro, es la parte que valida ya la elección y entregan las constancias de mayoría a los ganadores, a los presidentes municipales que tuvieron la mayoría de los votos. Y son hombres y mujeres con reconocimiento en sus comunidades. Muchos de ellos participan en actividades enfocadas al bien común, deben demostrar ciertos conocimientos electorales y cumplir con los requisitos que marca la ley, como ya les mencioné algunos. ¿Y quiénes tenemos como consejeros? Miren, tenemos de consejeros a maestros, médicos, enfermeros, amas de casa, jubilados, campesinos, abogadas. Tenemos una gran empleados de centros comerciales. Tenemos una gran diversidad de ciudadanos que integran los consejos municipales. Y fundamentalmente, bueno, es gente que normalmente tiene un empleo, profesión, una actividad económica, y aun cuando reciben una remuneración por el trabajo que hacen como consejeros electorales, no dependen de este recurso para su subsistencia, es decir,
el concepto de consejera o consejero electoral municipal está ligado a la ciudadanización de las elecciones, y me parece que no se debe de perder de vista ese concepto. Yo pienso que incluso se debe de fortalecer. Y aun cuando son funcionarios temporales, la percepción de la ciudadanía es similar a la que se percibe a una casilla electoral. Desde luego que no pasan por un proceso de insaculación, pero en contrapeso a que no pasan por ese procedimiento aleatorio, sí pasan por filtros que se difunden a través de una convocatoria pública abierta a toda la ciudadanía. Y bueno, los consejos generales de los institutos electorales de los estados realizamos un trabajo exhaustivo y transparente para seleccionarlos, para nombrarlos, a partir de una convocatoria, de un examen de conocimientos y de habilidades, de entrevistas. Y bueno, finalmente se les entrega un nombramiento para fungir ya como consejeros municipales y reciben capacitación constantemente. Ahora, yo me pregunto, ¿es factible centralizar la organización, vigilancia, arbitraje, cómputos de una elección municipal? Bueno, sí lo es, pero habría que preguntar qué es lo que se busca con ello. Se podrían visualizar ventajas, pero me parece que hay riesgos que se deben considerar. Y les pongo un ejemplo, y creo que Pedro ha dado muy buenos ejemplos. Al menos en 2 municipios del estado de Yucatán, no se puede entrar en épocas electorales sin el permiso de las autoridades del lugar. Debemos buscar aliados dentro de esas comunidades que funjan como intérpretes, y no me refiero únicamente a la lengua. El trabajo del intérprete en una población indígena va mucho más allá de una traducción. Trasladar de un municipio a otro documentación que contiene votos y actas de casillas electorales que al concluir la jornada electoral puede volverse en un gran conflicto electoral. También Pedro lo ejemplificó muy bien y nos ha pasado también a nosotros. Me parece oportuno y necesario buscar mecanismos innovadores para hacer más ágiles los procesos electorales, más eficientes, menos costosos tal vez, pero considero un desacierto quitarle a la ciudadanía la posibilidad de involucrarse de manera neutral en sus procesos para elegir a sus autoridades o representantes. Desde luego son muchos los aspectos que se deben prever, cuidar y vigilar en la integración de los consejos electorales municipales y en su actuación durante el proceso electoral. Finalmente, todos somos seres humanos, con errores, con aciertos, y en la técnica electoral todo puede preverse, todo, menos las conductas de los seres humanos, que somos impredecibles por naturaleza. Y es ahí donde debemos enfocarnos. Y hasta aquí dejo mi participación y desde luego atenta a si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Lourdes. Ahora le damos el uso de la palabra a Osvaldo Chacón Rojas. Bueno, muchísimas gracias a Cahueste por la invitación y a mi querido amigo Pedro Zamudio, por supuesto, para estar en esta tarde con ustedes. La verdad es que el tema es relevante y platicaba con mis colegas antes de iniciar formalmente la mesa, poco explorado, ¿eh? Es decir, para el nivel de la relevancia, la importancia que tienen estas figuras en el éxito de los procesos electorales en un país tan complejo por su composición como el mexicano, ¿no? La verdad es que ha habido poca discusión pública respecto a esta figura. Celebro muchísimo que Cahueste haya tenido la iniciativa de que pudiéramos reflexionar sobre ella. Este es el clásico tema donde tenemos que hacer una advertencia. No hay manera de generar una opinión respecto a estas figuras si no tomamos en consideración el factor contextual, ¿no?
Nosotros estamos aquí reflexionando y opinando a partir de la experiencia en cada una de nuestras entidades federativas, y creo que podemos sacar pocas conclusiones generales, porque la realidad es muy diferente por la composición tan distinta que puede haber en entidades federativas del norte del país, del centro o del sur de México, ¿no? Y también estamos hablando de un sistema electoral, de una forma de organizar elecciones que a lo mejor no tenga cabida en otro país o en otro contexto. Entonces, sí hay que encorchetar, sí hay que tener, hay que poner mucha atención a esta advertencia de que estamos hablando de una figura que es completamente contextual, que su trascendencia y su importancia obedece a un contexto determinado. Por ejemplo, ahora en nuestro país, lo que detonó la discusión sobre estos consejos es que hay dos entidades federativas que prácticamente las desaparecieron, que es el estado de Veracruz y el estado de Tabasco, ¿no? Sin embargo, hay argumentos distintos, ¿no? Estamos hablando que en Tabasco habían más consejos distritales que municipales, ¿no? O sea, es una entidad federativa que está organizada con muy pocos municipios. No es el caso de la entidad veracruzana, ¿no? Que tiene muchísimos municipios, es de las entidades federativas con mayor diversidad, y por lo tanto quizás no pudiéramos hacer la misma valoración del caso tabasqueño del caso veracruzano. Entonces, el factor contextual en el análisis de los consejos electorales municipales y su trascendencia es fundamental. ¿A qué nos lleva esto? Que evidentemente hay regiones donde quizás estas figuras pudieran ser prescindibles, ¿no? Y hay regiones donde no hay ninguna posibilidad de que dejen de existir. Son trascendentales, son fundamentales para el éxito de una elección. Poco puedo abonar a la importancia de estos consejos electorales municipales, porque Pedro Zamudio es un grandísimo experto de la logística de las elecciones en México, lo ha hecho muy bien, lo conoce muy bien y lo ha explicado con mucho profesionalismo. Y mi compañera Marilu, pues ha explicado sobre todo el vínculo con la realidad indígena y pluricultural, ¿no?, que tienen estas figuras. Yo simplemente podría resumir que la importancia en determinados contextos y en determinadas regiones de estas figuras son de carácter logístico, como bien ya se dijo, y también, como ya se comentó, de carácter político. De carácter logístico porque en estados grandes, con muchos municipios, hay entidades federativas, la mía tiene 125 municipios, ¿no? Y hay entidades que tienen más de 500. En ese tipo de circunstancias, en ese tipo de realidades, estos consejos resultan necesarios para el trabajo operativo y logístico de una elección. Ya se dijo, la función de estos consejos pasa por todo el apoyo que generan, la responsabilidad que tienen más bien en la distribución de la documentación en materia electoral, en la recolección de los mismos y sobre todo en la calificación de las elecciones municipales. Están armados y están construidos de una manera que permita a la ciudadanía darle confianza, ¿no?, respecto de los resultados de sus elecciones. Entonces, yo creo que esto difícilmente podríamos ponerlo en tela de juicio. Hay regiones y hay contextos donde estos consejos son fundamentales. Ahora bien, hay temas que están ahí colgados que tienen que ver con el funcionamiento de estos consejos y que es importante entrarle y discutirlos y analizarlos. No, es una figura que en el diseño resulta fundamental. En los hechos encuentra muchas aristas y muchas áreas de oportunidad. Por ejemplo, un tema que hay que discutir es si deben de ser permanentes o deben de seguir siendo transitorios. Lo ideal, ¿no?, es que estas figuras, por su trascendencia, pues pudieran ser permanentes, así como funcionan los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, ¿no? El INE, el órgano nacional en México, ellos tienen figuras a nivel distrital que son permanentes y eso permite que estén conformadas por un personal profesionalizado, ¿no?,
parte de un servicio de carrera, y eso por supuesto que genera mayores índices de eficacia, contrariamente a los consejos electorales municipales, que en la gran mayoría de los casos, no en todos, hay excepciones, pero en la gran mayoría de los casos son figuras, como ya se dijo, transitorias, eventuales, se integran, ¿no?, de manera temporal durante los procesos electorales. Entonces, ese es un tema a discutir en una mesa de asuntos electorales como esta. Otro tendría que ver con una experiencia muy particular que nosotros hemos vivido con estos consejos, y tiene que ver con el gran índice de violencia que se presenta en estas sedes. En las elecciones locales, las elecciones municipales de 2015, hubieron 33 consejos electorales, estamos hablando de un tercio prácticamente de ellos, con índices de violencia. Muchos de ellos fueron tomados y quemados, ¿no? Y en 2018 mejoramos, pero tantito. Tuvimos 23 sedes de consejos electorales municipales que sufrieron afrentas, ¿eh?, con actos de violencia. Y en algunos de ellos también sufrieron quemas. Entonces, eso está generando, al menos una entidad como la mía, una discusión que tiene que ser prioritaria, porque si seguimos en esa inercia de violencia, ¿no?, en las sedes de estos consejos electorales municipales, más allá del hecho de que pudieran haber consecuencias que lamentar en las mismas, la misma credibilidad del diseño o del modelo se pondría en tela de duda, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se generan esos niveles de violencia ahí? Hay muchos factores, no hay uno solo que los pueda explicar, ¿no? Pero es evidente que una tradición, es decir, son regiones con antecedentes de elecciones de mala calidad, ¿eh?, donde los actores políticos se han acostumbrado a malas prácticas y por lo mismo, y esos órganos en su momento estuvieron coludidos con ese tipo de estrategias. Y ahora lo que enfrentamos, ¿no?, es un proceso de depurar, ¿eh?, esas malas prácticas, de superarlas, de transitarlas, ¿no? Y nos está costando trabajo, porque evidentemente hay actores sociales y políticos que están usando como estrategia este tipo de actos. ¿Qué pudiera ayudar? Miren, muchas veces esos conatos de violencia en los consejos municipales tienen que ver con que los actores políticos tienen incentivos para hacerlo. Me conviene porque pues ya perdí y entonces le apuesto la nulidad de una elección, ¿eh? O me conviene porque voy a ganar y no quiero que haya recuentos, ¿verdad? Y no quiero que haya evidencias, pues, para que se revise la elección. Y los tribunales electorales ahí tienen una grandísima responsabilidad, porque con sus decisiones no pueden avalar ni generar incentivos para estos actos de violencia. Y también el Ministerio Público Especializado. Vivimos la experiencia en 2018 que la Fiscalía Electoral, pues prácticamente, aún y cuando se presentaron evidencias de lo que había pasado en muchos de estos consejos, pues simplemente no actuaba, ¿eh? Y los tiempos de las fiscalías no se corresponden con los tiempos que tienen los tribunales electorales. Entonces, cuando venían a desahogar una carpeta de investigación, pues una elección ya había concluido, ya estaba calificada y ya habían autoridades. Solamente es un área de oportunidad que se pudiera revisar para disminuir los niveles de violencia que se están presentando en muchas de estas sedes. Otro tema que hay que discutir tiene que ver con la capacitación. Al ser figuras transitorias, temporales, es muy importante ser muy eficaces en su capacitación. Y la pandemia nos pone un reto bárbaro, porque no vamos a poder utilizar muchas de las estrategias que generalmente utilizábamos. Y además, en México, en muchas entidades se están haciendo reformas para patear el inicio de instalación de estos consejos con el argumento de que hay que abaratar costos o hay que ahorrar recursos en tiempos de pandemia. Y eso me parece que es un error.
Es un error porque estos consejos tienen que estar debidamente capacitados, entrenados. Lo decía muy bien Marilú, muchos son amas de casa, son profesores, son gente que se dedica a otras actividades y que toma la decisión responsable de participar y atender estas convocatorias. Y las autoridades electorales tenemos que darles todas las herramientas y hacerlo de la mejor manera posible. Y no nos está ayudando que en lugar de que nos den más tiempo, nos están dando menos. Por ejemplo, nosotros en el 2018 instalamos los consejos en diciembre, ¿no? Y ahora vamos a instalarlos en marzo, ¿no? Y eso es altamente significativo para efectos de las tareas de capacitación, porque ya en marzo, cuando estemos integrando, ya ellos tienen actividades que desahogar, las cuales ya se comentaron, y no pueden llegar a aprender, tienen que estar debidamente entrenados. Hay otro aspecto que quisiera comentar. Los funcionarios electorales en general no somos ángeles, ¿no? Hemos avanzado muchísimo en términos de autonomía e independencia, pero que existan controles de vigilancia a nuestro desempeño es sano, es pertinente. Lo estamos viendo en México en el ámbito de los soples a partir de que se creó el Sistema Nacional Electoral. Entonces, un reto que persiste en el tema de los consejos electorales municipales es diseñar estrategias para estar más vigilantes de su desempeño y, si así fuera caso, establecer procedimientos expeditos de remoción, a efecto de no poner en riesgo la calidad de una elección. A veces esos procedimientos son muy tardados. Esa experiencia la tuvimos en 2018. Empezábamos a recibir quejas, evidencias de que un funcionario electoral integrante de estos consejos no estaba realizando bien su tarea y los procedimientos que teníamos en la ley no nos permitían actuar con la oportunidad debida. Se ha avanzado muchísimo en la calidad de estos consejos en México en los últimos años. Mucho tiene que ver con los estándares de calidad y los criterios que ha establecido el Instituto Nacional Electoral en los procesos de reclutamiento, ¿no? No es una convocatoria cualquiera. Estamos obligados, todos los hombres del país, a establecer un examen de calidad, ¿no? Generalmente aplicado por instituciones de prestigio, de reconocimiento nacional, que le den credibilidad a los procesos de selección. Y luego también estamos obligados a realizar entrevistas para identificar garantías de imparcialidad de los aspirantes y sus competencias, ¿no? Y en esa parte hemos avanzado muy bien, pero no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Siempre en el desempeño del cargo, ¿no?, alguien se pudiera contaminar, ¿no? Y es importante, insisto, que existan mecanismos para actuar oportunamente y no exponer la calidad de una elección municipal. Bueno, quise comentar nada más algunos escenarios de oportunidad que hay en estas figuras. La verdad es que hay muchas más. Hay un gran escenario de oportunidad en estos consejos electorales municipales y mucho de la calidad y el éxito de nuestras elecciones tiene que ver con el trabajo que ellos realizan. Si un consejo electoral municipal tiene un mal desempeño, contamina la imagen y la credibilidad de la elección, no solamente en ese municipio, ni solamente en esa región, en el estado y en general en el país, porque ahora todos somos parte de este sistema nacional electoral. Por eso me parece que es un acierto que el INE en el reglamento de elecciones haya unificado para todo el país criterios para los procesos de integración y de seguimiento del desempeño de estas figuras. Dejaré aquí mi intervención y estaré atento a todas las inquietudes que pudieran presentarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo, por tu intervención. Ahora sí pasamos a la parte de las preguntas. Por el momento tenemos una sola en el chat. Si quieren preguntar algo, pueden mandarlas por el chat y las leeremos en voz alta. Y después sí les vamos a conceder nuevamente unos minutos a los expositores para que hagan sus conclusiones finales, teniendo en cuenta todos los puntos de vista que se expusieron. La pregunta es, ¿qué tan complejo ven la desaparición de los consejos municipales y qué costo-beneficio tiene esta eliminación? Pedro, te veo conectado.
Sí, gracias. Bueno, me parece que la pregunta es fundamental. ¿Qué tan complicado? Pues obviamente se complicaría mucho la operación de la elección, al menos en el Estado de México. Les platicaba que tenemos 125 consejos, bueno, 125 municipios y en cada uno se lleva el cómputo municipal de la elección. Los consejos municipales deben sesionar todos el mismo día, iniciar su sesión de cómputo todos el miércoles siguiente al día de la elección, al mismo tiempo para que antes del próximo domingo, entonces una semana después de las elecciones, tengamos ya los resultados oficiales. No contar con órganos municipales complicaría mucho esa logística. Les quiero señalar o comentar algo que no hice en mi primera intervención, que se me quedó en el tintero, digamos, pero que es importante mencionar. Para que una elección sea válida se deben cumplir todos los criterios de calidad desde la preparación de la elección, el día de la jornada y sobre todo en la posterioridad. Les cuento que hay elecciones municipales que se han visto o se han tenido que anular porque por un concepto que utilizan nuestros órganos jurisdiccionales en México, que es la cadena de custodia. ¿Dónde estuvo el paquete? ¿Dónde quedó el paquete? ¿Quién se lo llevó de la casilla? ¿A dónde se guardó? ¿Quién tenía las llaves del lugar donde se guardó? ¿Si había o no las condiciones? Sería muy complicado no tener o tener en un solo distrito, que es, entiendo, lo que está previsto en Veracruz. También entiendo que ya están impugnadas esas reformas bueno, no impugnadas, sino se presentó acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y veremos qué se resuelve, pero la previsión que tienen quienes hicieron la reforma en Veracruz es que las elecciones municipales, los paquetes municipales se vayan al distrito que les corresponde y ahí se formen como si fuera un trámite, como si fuera resolver la entrega de un documento nada más. Si en el Consejo Municipal tienen 12 municipios, que era un ejemplo que mencionábamos, hay un distrito en Veracruz que tiene 12 municipios, es más o menos la norma en nuestros consejos distritales en el Estado de México, es muy similar, pues. Tendría que tener dentro del edificio del Consejo Distrital 12, digamos, espacios, 12 cuartos, 12 bodegas estancas, imposibles de que se contaminaran o de que se mezclaran los paquetes. Si en algún momento, por un error involuntario, se abre una bodega indebidamente, eso puede tirar o hacer anulable toda la elección. Es muy importante el asunto de la cadena de custodia, además de la complicación que tendríamos, ya les platicaba la complicación política, la vida en ese municipio, al no saber dónde está su paquete, al tener que esperar a que se forme su elección en la fila y ahí la vaya resolviendo el Consejo Distrital, que además tendrá que hacer primero, por supuesto, el cómputo distrital, el cómputo de la elección del diputado o diputada de ese distrito, sería una complicación y honestamente creo que el argumento que se ha utilizado, que simplemente para ahorrar, pues no es ahí donde encontraríamos ahorro. Hay muchas cosas en las que podemos reducir los costos de las elecciones en México. Hay muchas cosas que hacemos, yo creo que ya innecesariamente le hemos añadido cada vez más reglas o más candados a nuestro modelo electoral, con el manualismo con el que lo hacemos, retomo el concepto de Leandro al respecto, y hay muchas cosas en las que podríamos reducir los costos, hay cosas en las que gastamos literalmente que son del siglo antepasado, son cosas que vienen en nuestra tradición electoral desde las primeras elecciones, cuando fuimos un país recientemente independiente, y las hemos dejado simplemente porque ahí están y nadie las ha querido tocar. Les doy un caso, un ejemplo concreto. Las listas nominales de electores. En México, la autoridad genera listas nominales de electores, que son las listas de quienes pueden votar. Esto lo hacen en todos los países, pero las nuestras son con fotografía. Está bien, en muchos otros países hay listas con fotografía. Sí, pero las nuestras se imprimen en papel seguridad, del mismo tipo de papel en el que se imprimen los billetes con tramas de seguridad, con hilos invisibles, con tinta ultravioleta y todo este asunto. Y se imprimen 9 tantos, en la última elección se imprimieron tantos necesarios, o tantos libritos, digamos, de la lista nominal, para que utilice la autoridad, la mesa directiva de casilla, y cada uno de los representantes de los partidos políticos con las mismas características. Honestamente, en México no necesitamos que los partidos, que su único fin es revisar que quien está presentándose a votar tenga derecho para hacerlo, no necesita una lista nominal impresa en papel seguridad, pero así está, así se ha hecho muchos años, y cambiar eso nos va a costar mucho trabajo. Ahí habría un ahorro importante, ahí habría un ahorro hasta socialmente, digo, ecológicamente responsable, no imprimir tanto papel innecesario, y además con los candados que se tienen ahora para el cuidado de la lista nominal y de los datos, ya algunos partidos ni siquiera lo utilizan, prefieren no recogerlas para no tener el riesgo de la responsabilidad de la lista nominal, mejor ni la recoger, pero en nuestro modelo está previsto que se impriman y se tengan y se guarden, se entreguen, se recuperen. Hay muchas cosas pues en las que podríamos ahorrar y no va a ser, me parece, en eliminar en automático de un plumazo autoridades que cumplen una función fundamental y en las que tal vez por un análisis somero o no exhaustivo
se les está perdiendo de vista. Entonces, a la pregunta de qué tan complicado sería que desaparecieran, ya lo mencionaba Osvaldo, son diferentes las circunstancias. Yo recuerdo, en Michoacán, por ejemplo, hay órganos municipales y distritales, pero hay municipios que conforman son cabecera distrital. En esos municipios no se instala un consejo distrital, sino el propio consejo municipal también resuelve la elección distrital. Hay modelos, pues, hay maneras en que se puede resolver, pero no es con la eliminación literalmente de un plumazo y por solo la decisión de temporal, digamos, o el argumento temporal de vamos a ahorrar porque no vamos a gastar en tener oficinas y personal contratado. Con esa lógica, pues sería más barato no hacer elecciones, ¿no? Así salen muy baratas las monarquías o las dictaduras. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu respuesta. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra al director de Transparencia Electoral, Leandro Querido, que nos estuvo acompañando a lo largo de la charla. Gracias, Nicole. Bueno, un gusto escuchar a Pedro, a Lourdes, a Osvaldo. Realmente siempre es muy, pero muy atractivo escuchar todo lo que tiene que ver con esa democracia mexicana tan vasta, tan compleja, tan rica, tan diversa. Y tiene esa característica en donde el poder está muy distribuido. Eso mucho tiene que ver con los federalismos, eso mucho tiene que ver con CAOESTE, que es una plataforma que reivindica justamente el federalismo electoral, ¿no? Es un antídoto el federalismo y la distribución del poder, justamente es como una suerte de barricada contra la tendencia siempre tan presente en América Latina a concentrar el poder. Por eso, bueno, me parece que es muy interesante las experiencias que están comentando y a modo de pregunta, me gustaría saber qué tipo de capacidad de innovación se da justamente en esta base democrática, ¿no? Vemos que en estos consejos, en estos municipios, obviamente la democracia fluye, como dicen muchos teóricos de la ciencia política, de abajo hacia arriba, ¿no? Bueno, estamos hablando ahora de las instancias más básicas de la democracia mexicana. Mi pregunta es, ¿qué capacidad de innovación, de instalar temas más allá de su distrito, de su municipio, tienen este tipo de experiencias? Bueno, yo no sé si debamos de medir o no en términos de innovación el trabajo de estos ciudadanos, funcionarios electorales. Insisto, en la gran mayoría de los casos son instancias temporales, transitorias, ¿no? Cumplen su función y desaparecen. Lo que sí, su nivel de relevancia o de importancia para que podamos hacer elecciones es fundamental. Hay, por ejemplo, muchas regiones, muchas provincias, muchos municipios rurales, donde si no se tiene el nivel de confianza en las personas que integran esos consejos, como lo decía Marilú, no hay manera de que podamos hacer elecciones. No nos dejan, ¿no? Entonces resulta una figura muy importante. Ellos realizan una tarea fundamental para el éxito de la elección, que es recabar los paquetes electorales una vez que las elecciones, que la gente ha terminado de votar, que se han terminado de contar los votos. Son fundamentales porque ellos supervisan todo ese mecanismo de traslado desde las casillas hasta la sede de sus consejos. Por eso, logísticamente sería muy difícil prescindir de ellos en algunas regiones. En mi estado, en Chiapas, Pedro decía que el promedio de municipios que integran distritos electorales locales era de 12. Nosotros tenemos 2 distritos electorales locales con más de 20. Hay uno con casi 30 municipios. Imagínense lo que implicaría, ¿no? Mover todos esos votos, todos esos paquetes a una sola sede distrital, ¿no? Y lo que implicaría la otra parte sustancial de su función. Al momento ya de hacer los cómputos de los resultados de las elecciones, los cómputos de actas en las sedes de esos consejos. Evidentemente, son una figura necesaria
en muchos de estos contextos, ¿no? Y advirtiendo, son figuras transitorias, y si la decisión es que sigan siendo figuras transitorias, hay que entender el alcance y las consecuencias que ello conlleva, ¿no? Es decir, todo el desafío de capacitación para que puedan cumplir su trabajo, estos mecanismos de seguimiento, de verificación y de control de su desempeño, ¿verdad? Y lo que sí valdría la pena, y Leandro, lo que comentabas, es cómo aprovechamos nosotros, como autores electorales permanentes, esa experiencia, ¿no? Es muy lamentable que capacitas a estos ciudadanos, ¿no? Ellos viven esa experiencia, aprenden, conocen, se interesan y dejan y pierden completamente el contacto con la materia. A lo mejor tendríamos que hacer un esfuerzo nosotros para, aun y cuando son figuras transitorias, establecer mecanismos para seguir en contacto con ellos, generar actividades con ellos, ¿no? Y entonces sí, aprovecharlos de mejor manera. Tendrán muchas cosas que decir a partir de su experiencia local, ¿no? Es lo que yo pudiera decir al respecto. Perfecto, muchas gracias. Lourdes, ¿quisieras decir unas palabras? Bueno, yo quisiera comentar, sí, realmente al ser órganos colegiados temporales, creo que más la función o la responsabilidad la tenemos de los propios institutos permanentes hacia ellos en cuanto a la capacitación, en cuanto a la forma de comunicarnos, de vincularnos, de procesar toda esta información y de resolver conflictos de la forma más expedita posible. Pero bueno, algunas experiencias que sí quisiera yo platicar, no mucho, pero creo que hemos iniciado en el 2020, principios del 2020, finales del 2019, experiencias de contactar a estos consejeros, consejeras municipales para darles pláticas ahora, por ejemplo, con los temas con las nuevas reglas sobre paridad en todo, sobre violencia política hacia las mujeres, que son nuevas reglas que se están dando en nuestro país, y es una forma de contactarlas, de que ellas a su vez contacten a otros ciudadanos y poder llevar pláticas y mantener esa comunicación con ellos y con ellas. Ha sido una experiencia buena, pero creo que ha sido muy poco y es mucho lo que podemos hacer de más, y me parece que, bueno, de aquí van a salir muchas ideas. Perfecto, muchas gracias, Lourdes. Bueno, si no hay más preguntas ni desean hacer más intervenciones, damos por terminado el encuentro. Les agradecemos nuevamente a todos por haberse conectado. Muchas gracias, Pedro, por ayudarnos a organizar esta actividad. Gracias, Lourdes y Osvaldo, por haber participado, habernos dado su tiempo. Gracias, Leandro, también por tu intervención. Y los invitamos a todos a sumarse a la CAOESTE y seguir apoyando estos proyectos. Muchas gracias a todas y a todos, un gusto. Fuerte abrazo. Gracias, adiós. Muchas gracias.